Algunos argumentaban que los humanos no estaban listos, que su desarrollo emocional y social no estaba a la altura de su desarrollo tecnológico. ¿Y usted qué argumentaba?, preguntó Kevin. Zorath lo miró. Yo argumentaba que precisamente esa característica, esa tensión entre capacidad técnica y complejidad emocional, es lo que hace a los humanos únicos. Las otras 16 civilizaciones resolvemos problemas de manera lógica y sistemática. Llevamos 100 siglos haciéndolo. Pero la fractura no responde a la lógica sistemática. Hemos agotado todos los enfoques racionales conocidos. Nina levantó la vista de su tableta. ¿Está diciendo que necesitan que pensemos diferente? Estoy diciendo que en toda la historia de esta galaxia, ninguna civilización ha resuelto un problema de la manera en que los humanos resuelven los suyos. Con intuición, con improvisación, con una capacidad de conectar información de campos completamente diferentes, de una manera que a nosotros nos resulta casi incomprensible. Zorath hizo una pausa. Lo que para nosotros parece caos, para ustedes es un método. Gary soltó una pequeña carcajada involuntaria y luego la cortó de inmediato. Perdón, murmuró. Kevin casi sonrió, pero no lo hizo. Necesitamos que una delegación humana trabaje con nuestros científicos, continuó Zorath. No como asistentes, como iguales, con acceso completo a toda la información que tenemos sobre la fractura, con recursos ilimitados de nuestra parte. ¿Y qué esperan de nosotros exactamente?, preguntó Kevin. No somos los mejores científicos de la Tierra, somos un equipo de exploración. Lo sé. Por eso son perfectos para empezar. Los científicos llegan con respuestas preconcebidas. Los exploradores llegan con preguntas. Zorath los miró a los cuatro. Necesitamos preguntas que nadie ha hecho todavía. Kevin se recostó en su asiento y miró el espacio exterior a través de la pared transparente, y la enana blanca pulsaba suavemente en la distancia. En algún lugar mucho más lejano, en el brazo de Perseo, había una región del universo que se estaba borrando a sí misma, y una reina galáctica de una civilización de 12.000 años acababa de decirle a un comandante humano de 42 años que la humanidad era su mejor esperanza. Kevin pensó en la Tierra, en los 8.000 millones de personas que vivían sus vidas sin saber que esto existía. Pensó en su hija de 12 años, que quería ser astronauta. Pensó en lo que significaba decir sí a lo que Zorath les estaba proponiendo. Luego pensó en lo que significaba decir no. Necesito comunicarme con la Tierra, dijo Kevin. No para pedir permiso, para informar. Pero la decisión que tomemos aquí, en esta sala, la tomaremos nosotros cuatro. Zorath asintió. Comprendo. Kevin miró a Nina, a Dante, a Gary. Los tres le devolvieron la mirada. No necesitaron hablar entre ellos. 4 meses de viaje espacial, 18 meses de misión, y el tipo de confianza que solo se construye cuando dependes de alguien para sobrevivir. Bien, dijo Kevin, volviéndose hacia Zorath. Queremos ver la fractura, queremos ver todos sus datos, y queremos hacerlo con nuestro equipo completo, no solo 4 personas. Zorath consideró esto un momento. ¿Cuántas personas tiene en su nave? 42. Aceptado. Tendrán acceso completo al centro de investigación de la fractura. Partiremos en 48 horas. Zorath se puso de pie, señalando el fin formal de la reunión. Una última cosa, comandante Hale. Dígame. Lo que van a ver en el centro de investigación los cambiará. No hay manera de ver la fractura y seguir siendo la misma persona que era antes. Zorath los miró a todos. Quería que lo supieran antes de que decidan de verdad. Kevin asintió. Gracias por la advertencia. Caminaron de regreso por los corredores de Zerath.
Y esta vez el silencio entre los cuatro era diferente. No era el silencio del miedo, sino el de personas que acaban de aceptar algo enorme y están comenzando a pensar en cómo cargarlo. Gary habló primero cuando ya estaban cerca de la plataforma de atraque. 10.000 años contra 80.000. ¿Lo sabían allá en la Tierra? ¿Alguien sospechaba algo así? No, dijo Nina. Nadie. ¿Y eso no te parece raro?, preguntó Gary. ¿Que ninguna de las 17 civilizaciones haya intentado contactarnos antes si nos tienen tan bien estudiados? Nina no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más y luego dijo en voz baja: Sí, me parece muy raro. Y creo que hay más cosas que Zorath no nos ha dicho todavía. Kevin escuchó eso y archivó el pensamiento. Tenía 48 horas para preparar a su equipo, informar a la Tierra y formularse las preguntas correctas antes de ver algo que, según la propia reina Zorath, iba a cambiarlo todo. Subieron a la Estrella del Norte. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Y en la pantalla exterior, Serath seguía brillando, indiferente y antigua, como un recordatorio de todo lo que la humanidad aún no sabía sobre su lugar en el universo. Y 42 personas escuchando a Kevin Hale en la sala de reuniones más grande de la Estrella del Norte. Y el silencio que siguió a su resumen de la situación fue el más pesado que él recordaba haber experimentado en sus 14 años de servicio. No era pánico, era la clase de silencio que se produce cuando la mente humana recibe una cantidad de información que supera temporalmente su capacidad de respuesta inmediata. Kevin los dejó procesar. Se paró frente a ellos con los brazos cruzados, observando los rostros. Vio confusión, incredulidad, miedo, fascinación, y en algunos, especialmente en los más jóvenes del equipo, una chispa de algo que reconoció porque él mismo lo sentía. El deseo urgente de entender, de actuar, de ser parte de lo que venía. La primera pregunta la hizo la doctora Camille Torres, médica de a bordo y una de las mentes más analíticas del equipo. ¿250 años es el mínimo o el máximo hasta que la fractura llegue al sistema Sol? Según los datos que Zorath compartió, es la estimación central, y el margen de error es de más o menos 30 años en cualquier dirección, respondió Nina desde su lugar a la izquierda de Kevin. Entonces podría ser en 220 años, dijo Camille. Sí. ¿Y nadie en 17 civilizaciones ha podido hacer nada en 2 siglos? Así es. Camille asintió una sola vez y no hizo más preguntas. Kevin entendió eso. Ella ya había tomado una decisión interna sobre su participación. El teniente Owen Burke, piloto de reserva y el más joven del equipo con 24 años, levantó la mano. ¿Podemos ver la fractura en tiempo real? ¿Hay imágenes? Las veremos cuando lleguemos al centro de investigación, respondió Kevin. En 48 horas. ¿Confías en la reina Zorath?, preguntó directo el oficial de seguridad, la subteniente Rosa Kim. Kevin consideró la pregunta con honestidad. No de manera ciega, pero sí creo que nos está diciendo la verdad sobre la fractura. El nivel de detalle, los datos que compartió con Nina, la coherencia interna de lo que describió. No es algo que se inventa. ¿Y qué gana ella con incluirnos?, insistió Rosa. Algo que 4 siglos de observación le confirmaron, respondió Kevin. ¿Qué pensamos diferente? Rosa procesó eso. Luego asintió. Las siguientes 2 horas fueron de preparación técnica, emocional y logística. Kevin habló con cada subgrupo por separado, los científicos con Nina, los pilotos con Dante, el equipo médico con Camille, los ingenieros con Gary. Necesitaba que todos entendieran su rol en lo que venía, pero también necesitaba tomar el pulso individual de cada persona. A las 2 de la mañana, hora de la nave,
Kevin estaba solo en el puente cuando recibió la respuesta de la Tierra al mensaje que había enviado 12 horas antes. El tiempo de transmisión era de 72 horas en condiciones normales. Pero los Beth habían ofrecido usar su red de comunicación, lo que redujo el tiempo a 4 horas. El mensaje era del Consejo de Exploración de la Agencia Espacial Unificada. Lo leyó 2 veces. Luego lo guardó sin responder. Nina entró al puente minutos después con 2 tazas de café. Bueno, era uno de esos hábitos humanos que Kevin apreciaba. La manera en que las personas llevaban bebidas calientes cuando querían hablar de algo serio. ¿Qué decían?, preguntó ella, señalando la pantalla apagada con la cabeza. Que procedamos con cautela. Que no comprometamos recursos humanos sin una evaluación completa. Que establezcamos un protocolo de reporte cada 48 horas. Kevin tomó el café. Burocracia de 72 horas de distancia. Nina sonrió levemente. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer. Kevin miró hacia el exterior, donde Serat seguía visible. Nina, algo que dijiste en el camino de regreso. Que hay cosas que Zorath no nos contó todavía. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Nina rodeó la taza con ambas manos. 4 siglos de observación, 17 civilizaciones coordinadas, 2 siglos de intentos fallidos contra la fractura, y en todo ese tiempo nunca hicieron contacto con nosotros. Hizo una pausa. Si realmente creían que los humanos eran la clave, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué hasta ahora? Kevin no respondió porque no tenía respuesta. Hay algo más en juego, continuó Nina. No sé qué es, pero lo descubriremos cuando veamos los datos completos. Y Kevin, cuando lo descubramos, va a ser más complicado que un fenómeno físico que crece en el brazo de Perseo. Kevin le creyó. Nina tenía una capacidad casi sobrenatural para detectar capas ocultas en la información. Era por eso que él la quería en esa delegación. Las 48 horas pasaron con una velocidad que sorprendió a Kevin. El equipo trabajó sin descanso, preparando equipos de análisis, actualizando los sistemas de traducción con datos BET que Zorath había enviado, y reorganizando los turnos de la nave para maximizar la eficiencia durante la misión que venía. Cuando la Estrella del Norte dejó la plataforma de atraque de Serat, escoltada esta vez por 6 naves BET en lugar de 3, Kevin estaba en el puente con todo su equipo de primer turno. El rumbo los llevaba hacia el exterior del brazo de Orión, hacia la región intermedia entre brazos galácticos, donde el centro de investigación de la fractura orbitaba una estrella sin nombre. El viaje duraba 16 horas. Durante ese tiempo, Kevin se reunió individualmente con cada miembro clave del equipo. La conversación con Gary fue la que más lo hizo pensar. Analicé los datos que nos enviaron sobre la fractura durante las últimas 40 horas, dijo Gary, con 3 pantallas abiertas frente a él en su estación de ingeniería. Los modelos BET la tratan como un fenómeno físico puro, como un error en el tejido del espacio-tiempo que se expande de manera mecánica. ¿Y tú no lo ves así? Gary señaló una de las pantallas. Mira el patrón de expansión. No es uniforme. Hay aceleraciones y desaceleraciones que los modelos BET atribuyen a variaciones en la densidad del espacio circundante. Pero, si superpones los datos de expansión con los mapas de sistemas estelares habitados... Gary amplió la imagen. La fractura se expande más lentamente cerca de los sistemas con vida compleja y más rápido en regiones vacías. Kevin miró la pantalla. El patrón era claro una vez que Gary lo señalaba. ¿Qué implica eso?, preguntó Kevin. No lo sé todavía, pero implica algo. Y me sorprende que los BET no lo hayan notado, o si lo notaron, que no lo hayan mencionado. Gary lo miró. A menos que sí lo notaron,
y decidieron no decírnoslo todavía. Kevin tomó nota mental. Nina tenía razón. Había capas. A las 14 horas de viaje, Owen entró al puente con una expresión que Kevin reconoció como la de alguien que había visto algo que no podía dejar de ver. Comandante, ya está visible en los sensores de largo alcance. Kevin fue hasta la estación de sensores. En la pantalla, en el extremo más lejano del rango de detección, había una región del espacio que no era negra como el resto. Era de un color que no tenía nombre en ningún idioma humano, porque ningún humano lo había visto nunca. Algo entre el gris sin textura y la ausencia total de información visual, como si los sensores devolvieran datos que el cerebro se negaba a interpretar como un color. ¿Eso es la fractura?, preguntó Owen en voz baja. Sí, respondió Kevin. Owen no dijo nada más. Solo miraba, y Kevin entendió en ese momento lo que Zorath había querido advertirles. Ver la fractura, incluso en una pantalla, incluso a distancia, producía algo en el cerebro humano que iba más allá de la incomodidad visual. Era como mirar un agujero en la realidad y darse cuenta de que el agujero podía mirar de vuelta. El centro de investigación apareció una hora después. Era una estructura Beth, mucho más pequeña que Zorath, pero igualmente impresionante en su diseño. Desde el exterior parecía un conjunto de módulos esféricos conectados por túneles transparentes, todo ello girando lentamente alrededor de la estrella sin nombre. Estaba posicionado exactamente donde el horizonte visual de la fractura comenzaba a ser detectable a simple vista. Cuando atraron y Kevin bajó de la nave, lo primero que hizo fue mirar hacia donde debería estar la fractura. Desde aquí, sin ayuda de sensores, era visible como una mancha en el cielo estelar, una región donde las estrellas simplemente no estaban. Había aproximadamente 120 científicos Beth en el centro de investigación. Los recibió una figura que no era Zorath, sino una científica de alto rango llamada Vesha, que llevaba 50 años estudiando la fractura y que miraba a los humanos con una mezcla de esperanza contenida y escepticismo honesto, que Kevin encontró más tranquilizadora que cualquier bienvenida entusiasta. «Tienen acceso a todo», dijo Vesha sin rodeos. «Todos los datos, todos los modelos, todos los experimentos fallidos. Les damos también acceso a nuestro laboratorio de simulación, que puede replicar las condiciones de la fractura a escala reducida». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la situación se vuelva irreversible?», preguntó Nina de inmediato. Vesha la miró con algo parecido a la admiración. 40 años para detener el crecimiento antes de que alcance un punto de masa crítica, desde el cual la aceleración sería imposible de contrarrestar. Después de ese punto, las proyecciones más optimistas colapsan. 40 años, repitió Gary. 40 años terrestres, confirmó Vesha. Aquí el tiempo relativo es ligeramente diferente, pero hemos hecho la conversión. Kevin miró a su equipo. 40 años era tiempo suficiente para que él no viera el final del problema. Era tiempo suficiente para involucrar a toda la humanidad. Era tiempo suficiente para que la hija de 12 años que quería ser astronauta pudiera contribuir a la solución cuando fuera adulta. Era, sobre todo, tiempo suficiente para actuar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Kevin. Vesha señaló hacia el interior del centro. Por el principio. Por todo lo que ya sabemos y que no ha funcionado. Los humanos necesitan saber qué caminos están cerrados antes de buscar los que todavía no hemos visto. Y así comenzó el trabajo. La sala de datos del centro de investigación era diferente a todo lo que el equipo humano había visto hasta entonces. No era una sala de ordenadores ni de pantallas convencionales. Era un espacio esférico de 20 metros de diámetro, donde la información se proyectaba en capas tridimensionales a diferentes alturas, de modo que los científicos podían literalmente caminar entre los datos,
Rodear un modelo. Acercarse a una variable específica y examinarla como si fuera un objeto físico. Cuando Kevin y su equipo entraron por primera vez, Camille se detuvo en el umbral y miró durante casi un minuto sin moverse. Luego dijo en voz muy baja: «Si tuviéramos algo así en la Tierra, habríamos resuelto el cáncer hace 30 años». Nadie le respondió, porque todos pensaban algo similar. Besha les dio 1 hora para familiarizarse con el entorno y el sistema de navegación de datos antes de comenzar la sesión formal. Durante esa... Y Kevin observó a su equipo moverse por la sala con la atención de personas que saben que cada detalle puede importar. Fue Rosa Kim quien hizo la primera conexión inesperada. Rosa no era científica de formación, era especialista en seguridad, y su manera de analizar información era radicalmente diferente a la de Nina o Gary. Mientras los demás estudiaban los modelos físicos de la fractura, Rosa estaba en una esquina de la sala, mirando los datos de los experimentos fallidos. Específicamente los registros de los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a cada intento de contención. «Besha», llamó Rosa sin levantar la voz. Besha se acercó. En los 3 experimentos de barrera energética, el colapso de la barrera ocurrió en momentos diferentes. El primero falló en 4 horas, el segundo en 16 horas, el tercero en 3 días. Rosa señaló los datos. ¿Qué cambió entre el primero y el tercero? La potencia de la barrera fue mayor en el tercero, respondió Besha con el tono de quien ha respondido esa pregunta muchas veces. Pero la fractura la absorbió de igual manera. No le pregunté qué cambió en la barrera. Le pregunté qué cambió entre los experimentos en términos del estado de la fractura misma en ese momento. Besha quedó quieta. Era un silencio diferente al de los humanos cuando procesaban algo. Era el silencio de alguien que se da cuenta de que no ha pensado en esa dirección. La fractura era más pequeña en el primer experimento, dijo Besha lentamente. Sí. Y en el primero, la barrera duró 4 horas. En el tercero, cuando la fractura era más grande, duró 3 días. Eso es contraintuitivo. Si la fractura es más poderosa cuando es más grande, debería absorber las barreras más rápido, no más lento. Nina se había acercado silenciosamente durante esa conversación, y ahora miraba los mismos datos con los ojos entrecerrados. Rosa tiene razón. Algo en la dinámica interna de la fractura cambia con el tamaño. No solo crece, sino que cambia cualitativamente. Besha llamó a 3 de sus científicos. En los siguientes 20 minutos, se generó más discusión en esa sala que, según pudo entender Kevin a través del sistema de traducción, la que había habido en los últimos 5 años sobre ese punto específico. Y era la primera señal concreta de lo que Zorath había predicho. Kevin se alejó hacia el borde de la sala y llamó a Dante en voz baja. ¿Cómo ves la situación desde el punto de vista de seguridad? Dante habló igualmente bajo. Los BED son abiertos con la información. Eso es positivo. Pero he notado que hay ciertas secciones del centro a las que no nos dan acceso. 3 módulos sellados en el ala norte. Cuando pregunté de manera informal a uno de los técnicos BED, me dijo que eran laboratorios de protocolo restringido. ¿Restricción por seguridad o por algo más? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Kevin asintió. Confiaba en Dante para hacer eso sin crear tensiones innecesarias. A las 6 horas de trabajo, Besha convocó a una sesión formal donde los científicos BED presentaron los 3 experimentos fallidos en detalle completo. Kevin se sentó con su equipo en la primera fila y escuchó durante 4 horas, con Nina a su lado tomando notas a una velocidad que habría agotado a cualquier otro. Al final de la presentación, Gary pidió hablar. Besha le dio la palabra. En los modelos de expansión de la fractura que nos presentaron, comenzó Gary.
El factor de variación de velocidad de expansión está atribuido a la densidad del medio interestelar circundante. Pero analicé esos datos durante el viaje y hay una correlación que no aparece en sus modelos. La sala quedó muy quieta. 100 científicos, Beth, y 40 humanos. Gary proyectó su análisis en el sistema tridimensional. Los datos de expansión de la fractura superpuestos con el mapa de sistemas con vida compleja. La fractura se expande más lentamente cerca de la vida, dijo Gary. No de la materia orgánica en general. De sistemas con ecosistemas complejos y, en los casos que tenemos documentados, con civilizaciones inteligentes. El silencio duró 5 segundos completos. Besha habló primero. ¿Cómo no detectamos esto? Porque sus modelos no incluían la variable biológica como factor físico independiente, respondió Gary. Los trataban como datos de contexto, no como variables causales. Kevin miró a Besha y vio algo que en 200 años de trabajo científico Beth sobre la fractura probablemente no había aparecido en el rostro de ningún miembro de su especie. La expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba mirando en la dirección equivocada. Si la vida compleja tiene efecto sobre la tasa de expansión, dijo Nina lentamente, con la voz de quien está construyendo una hipótesis en tiempo real, entonces la solución al problema no es física, o no es solo física. ¿Qué sería entonces?, preguntó uno de los científicos Beth desde el fondo de la sala. Nina tardó en responder. Kevin la conocía bien y sabía que ese silencio no era duda sino rigor. Ella no decía lo que no podía sostener. No lo sé todavía, dijo al fin. Pero si la vida afecta a la fractura, entonces la fractura también afecta a la vida. Y no de la manera obvia de destrucción material. Nina miró a Besha. ¿Han estudiado efectos de la fractura sobre organismos vivos antes de que los consuma? No el momento del consumo. Antes. Besha tardó un momento en responder. Hay datos, pero son datos de los módulos de protocolo restringido. Dante, desde su lugar en la segunda fila, miró a Kevin. Kevin mantuvo la expresión neutra. Entiendo que hay restricciones de protocolo. Pero si esos datos son relevantes para encontrar la solución, necesitamos acceso a ellos. Besha asintió despacio. Consultaré con la reina Zorath. La sesión terminó poco después. Mientras el equipo regresaba a la sección habilitada para ellos en el centro, Owen se acercó a Kevin con la expresión de quien tiene algo que decir y está calculando cómo decirlo. Comandante, durante la sesión, cuando Gary presentó sus datos, estaba observando a los científicos Beth. No a todos, a los que estaban en el fondo de la sala, lejos de Besha. Y algunos no parecían sorprendidos. Cuando Gary mostró la correlación entre la vida y la tasa de expansión, la mayoría de los Beth en la primera mitad de la sala reaccionó con sorpresa visible. Pero los 3 del fondo no movieron ni un músculo. Kevin procesó eso. ¿Crees que ya lo sabían? No lo sé, pero creo que alguien en esta instalación sí lo sabía. Kevin miró hacia los módulos del ala norte, sellados e inaccesibles, y pensó en lo que Zorath había dicho. Que había cosas que tenían miedo de pronunciar en voz alta porque cambiarían todo. ¿Era posible que lo que estaba en esos módulos no fuera solo ciencia? ¿Era posible que fuera una verdad que la civilización Beth había elegido no compartir durante siglos? Nina se le acercó esa noche, mientras Kevin estaba solo en el corredor mirando hacia la fractura a través del panel transparente. Desde aquí, sin filtros ni pantallas, la fractura era completamente visible. Esa región de la nada que borraba lo que tocaba. ¿Estás pensando en lo que dijo Zorath al principio?, preguntó Nina. ¿Qué parte? Que llevan mucho tiempo llegando. No dijo que llegamos tarde.
Dijo que llevamos mucho tiempo llegando, como si hubiera un tiempo correcto, como si esto fuera esperado. Kevin miró la fractura. ¿Qué crees que significa? Nina apoyó la mano en el panel transparente, mirando también hacia afuera. Miren, creo que los humanos no somos solo una solución a un problema científico. Creo que hay algo en nuestra naturaleza, en lo que somos, que está conectado con la fractura de una manera que nadie nos ha explicado todavía. Y mañana, cuando tengamos acceso a esos módulos, vamos a descubrir qué es. Kevin no respondió. Solo miró la fractura, esa ausencia enorme e incomprensible que crecía en el tejido del universo. Y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sintió algo que no era miedo, ni responsabilidad, ni urgencia. Sintió curiosidad. Era la emoción más humana de todas. Zorath respondió antes de lo esperado. A las 3 de la mañana, hora del centro de investigación, Kevin recibió un mensaje directo de la reina con una sola línea. Acceso a los módulos del ala norte autorizado a partir del amanecer, con la condición de que Kevin estuviera presente en persona, junto con Nina Ford. Kevin despertó a Nina, quien, para su nada sorpresa, ya estaba despierta y trabajando. Dos condiciones propias, dijo Kevin mientras caminaban hacia el ala norte en la penumbra azulada del corredor. No reaccionamos emocionalmente a nada que veamos hasta que estemos de vuelta con el equipo. Y si en algún momento algo nos parece que está siendo ocultado de manera activa, lo decimos directamente. Nina asintió. Y tomo notas de todo, aunque no pueda grabarlo. Por supuesto. Los módulos del ala norte eran 3 cámaras conectadas en secuencia. La primera era un archivo de datos, similar a la sala principal pero más pequeña y con información que claramente no había sido actualizada en tiempo reciente. La segunda era un laboratorio de muestras biológicas, con contenedores de material orgánico perfectamente catalogado. La tercera, a la que llegaron después de que Vesha les permitiera el acceso con evidente incomodidad, era diferente. Era una sala de observación. Y lo que se observaba desde allí era una sección de la fractura a través de un sistema de sensores tan precisos que podían ver el borde exacto. El punto donde el espacio normal terminaba y comenzaba la nada. Pero eso no era lo que hizo que Kevin y Nina se detuvieran. Lo que los detuvo fue lo que estaba en el borde. No era nada visible a simple vista. Era un patrón de datos que los sensores registraban en el límite de la fractura. Variaciones en el campo energético que seguían una secuencia. Una secuencia que el sistema de análisis de Nina identificó en 4 segundos como no aleatoria. Está estructurado, dijo Nina en voz baja. El borde de la fractura emite un patrón estructurado. Eso no es física. Eso es comunicación, completó Vesha desde detrás de ellos. Kevin se giró hacia ella. ¿Desde cuándo lo saben? Vesha tardó en responder. 180 años. El número aterrizó como una piedra en agua quieta. 180 años, repitió Nina, y nunca lo dijeron. El Consejo decidió que revelar esta información sin una solución cambiaría la manera en que las 17 civilizaciones respondían al fenómeno. Que el miedo sería paralizante. Kevin controlaba su tono, pero no podía controlar completamente su expresión. ¿Y qué dice ese patrón? ¿Han podido decodificarlo? Vesha asintió muy lentamente, y imparcialmente. Lo suficiente para saber que no es una comunicación de inteligencia conocida. No es ninguna de las 17 civilizaciones. No es ningún lenguaje registrado en nuestra historia. Entonces podría ser una fuente dentro de la fractura, dijo Nina. Esa es la hipótesis dominante entre quienes conocen este dato. Vesha miró a Kevin. Hay algo dentro de la fractura, o hay algo que la genera, y hace 180 años que intenta comunicarse con el exterior. Kevin se giró hacia la pantalla de sensores y miró el patrón. En la pantalla,
La secuencia se repetía con variaciones sutiles, como una voz que intenta hacerse entender a través de un material que distorsiona el sonido. ¿Por qué los humanos?, preguntó Kevin. No lo dijo como acusación. Lo dijo como la pregunta más importante que tenía en ese momento. Besha tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, eligió las palabras con una precisión que Kevin reconoció como la de alguien que lleva tiempo preparándose para decir algo difícil. Hace 12 años, de cuando los análisis del patrón habían progresado lo suficiente, encontramos algo en la estructura del código. Una variable que se repite con alta frecuencia y que después de 4 años de análisis, asociamos con algo específico. Besha activó una proyección lateral que mostró el patrón junto con otra secuencia de datos. Esta segunda secuencia es el perfil neurológico base de la especie humana. El patrón de la fractura incluye elementos que coinciden a un nivel estadístico imposible de ser aleatorio con la arquitectura cognitiva humana. Nina se sentó en el suelo. Literalmente, se bajó al suelo y se sentó con la espalda contra la pared, porque sus piernas decidieron que era el momento apropiado para dejar de sostenerla. Kevin permaneció de pie, pero extendió una mano para apoyarla en el panel de sensores. La fractura, dijo Kevin despacio, asegurándose de haber entendido, emite un patrón que está construido de una manera que corresponde a cómo funciona la mente humana. Sí. Lo que significa que quien quiera que esté generando ese patrón, y lo construyó de manera que solo los humanos pudieran decodificarlo completamente. Esa es la conclusión a la que llegamos. Nina desde el suelo. ¿Cuándo llega esa información a la reina Zorath? Inmediatamente. Fue ella quien tomó la decisión de buscar el contacto con la humanidad en ese momento. El debate de 4 siglos sobre si contactarlos terminó ese día. Kevin se giró hacia Besha. No somos la solución porque pensamos diferente. Somos la solución porque la fuente de la fractura nos eligió específicamente. Sí, dijo Besha. Y la verdad completa, la que la reina Zorath quería decirles en persona en el momento correcto, es esta. Lo que está dentro de la fractura no es una amenaza. Es una señal. Y lleva 180 años esperando que la especie correcta llegara lo suficientemente lejos en el espacio para poder escucharla. Nina se puso de pie despacio. Kevin vio en su cara la misma cosa que él sentía. No miedo, no asombro paralizante, sino la claridad helada y brillante de entender que estaban parados exactamente donde la historia pivotaba. Necesito a mi equipo completo, dijo Kevin. Lo sé, respondió Besha. La reina Zorath llegará al centro en 6 horas. Quiere estar presente cuando comiencen. ¿Cuándo comencemos, qué exactamente?, preguntó Nina. Besha los miró a ambos, cuando intenten responder. 6 horas. Kevin las usó bien. Reunió a Gary, Dante, Rosa, Camille, Owen y Nina en la sala habilitada para el equipo humano y les contó todo. Sin omisiones, sin suavizar. Cada uno de los 42 miembros del equipo tenía derecho a saber lo que estaban haciendo allí. Cuando terminó, Gary fue el primero en hablar. El patrón coincide con la arquitectura cognitiva humana. Eso significa que la fractura fue diseñada para comunicarse con nosotros, o que nosotros fuimos diseñados de alguna manera para comunicarnos con ella. El silencio que siguió esa pregunta fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de una pregunta que abría un abismo que nadie quería mirar demasiado directamente. No lo sabemos todavía, dijo Nina, y no vamos a resolver eso antes de intentar responder la señal. ¿Cómo se responde a algo así?, preguntó Owen. Eso es exactamente lo que tenemos que diseñar, respondió Nina. En las siguientes 4 horas,
El equipo humano trabajó junto con un grupo selecto de científicos VET en el diseño de un protocolo de respuesta. El problema no era técnico en el sentido convencional. No se trataba de potencia de señal ni de frecuencia de transmisión. El patrón que emitía la fractura era cognitivo, no electromagnético en el sentido tradicional. Era una secuencia que se manifestaba en el campo energético cuántico del borde de la fractura. Para responder en el mismo lenguaje, necesitaban generar una señal de la misma naturaleza. Camille fue quien planteó el enfoque. Llevaba 2 horas callada, trabajando en su propia tableta, y cuando levantó la vista, tenía esa expresión que aparece cuando un médico ve la causa detrás de los síntomas. El patrón de la fractura no es un código de comunicación en el sentido de un lenguaje artificial. Es un patrón de actividad neurológica. Básicamente, es como una firma cerebral. Camille proyectó su análisis. Si queremos responder de la misma manera, necesitamos emitir actividad neurológica humana real hacia el borde de la fractura, no una simulación, no un modelo. Una señal generada por un cerebro humano real en estado de activación máxima. ¿Cómo se convierte la actividad cerebral en una señal que la fractura pueda detectar?, preguntó Gary. Los sensores del Centro de Investigación VET son lo suficientemente precisos para capturar campos cuánticos a escala neurológica. La pregunta es si pueden también emitir en esa frecuencia. Camille miró a Besha, que estaba en el fondo de la sala. ¿Pueden? Besha consultó brevemente con 2 de sus técnicos. Con modificaciones, sí. Tomaría aproximadamente 2 horas adaptar los sistemas de emisión. Entonces la solución técnica es factible, dijo Camille. El problema restante es conceptual. ¿Qué problema conceptual?, preguntó Rosa. Camille eligió sus palabras con cuidado. La señal de la fractura no es solo actividad neurológica. Tiene contenido. Hay información en ese patrón, aunque no la hayamos decodificado completamente. Si respondemos con actividad cerebral aleatoria o no estructurada, posiblemente no habrá comunicación. Necesitamos responder con intención. Kevin lo entendió inmediatamente. Necesitamos a alguien que no solo piense, sino que piense en algo específico, algo que corresponda a lo que la señal está diciendo. Exactamente. ¿Y qué está diciendo la señal?, preguntó Owen. Nina respondió desde su lugar. Llevamos 12 horas analizando el patrón con acceso completo. La estructura es compleja, pero hay una secuencia central que se repite con variaciones. Y si interpretamos esa secuencia como lo que Camille dice que es, actividad neurológica con contenido. Nina proyectó el análisis final en la pantalla de la sala. Era una representación visual del patrón central de la fractura, interpretado como una secuencia de estados cognitivos. Curiosidad, búsqueda, espera, apertura. La señal no es una amenaza ni una advertencia, dijo Nina. Es una pregunta. La fractura, o lo que sea que está dentro, está haciendo una pregunta. Desde hace 180 años. ¿Qué pregunta?, preguntó Gary en voz muy baja. Nina los miró a todos. ¿Hay alguien ahí afuera? El silencio que siguió duró exactamente el tiempo necesario para que cada persona en la sala entendiera completamente lo que eso significaba. Una pregunta de 180 años de antigüedad, construida en un lenguaje neurológico que solo los humanos podían interpretar, esperando en el borde de un fenómeno que estaba borrando la galaxia. ¿Hay alguien ahí afuera? Una pregunta que los humanos habían estado haciéndose desde que miraron el cielo por primera vez. Kevin se puso de pie. Vamos a responderla. Zorath llegó al centro 40 minutos después. Cuando Kevin le explicó a lo que habían llegado, la reina Beth lo escuchó en silencio completo. Al terminar,
Zorath cerró brevemente sus 4 manos en un gesto que el sistema gestual de Nina identificó como confirmación profunda. ¿Están listos?, preguntó Zorath. Kevin miró a Camille, que asintió. Los sistemas habían sido modificados. Todo estaba en orden técnico. Una pregunta antes, dijo Kevin. ¿Saben qué va a suceder cuando respondamos? Zorath lo miró. No. Nadie lo sabe. Hemos esperado 180 años para llegar a este momento, y no tenemos la menor certeza de lo que ocurrirá después. ¿Y eso no les preocupa? Nos preocupa enormemente, respondió Zorath sin vacilar. Pero la alternativa es no responder, y eso ya no es una opción. Kevin asintió. Entonces procedamos. Camille se colocó en la silla de sensores del sistema de emisión modificado. Los técnicos BET conectaron los captadores de campo cuántico neurológico, pequeños dispositivos que se adherían sin contacto invasivo a las sienes y a la base del cráneo. Camille los aceptó sin ninguna expresión de incomodidad. ¿Qué tienes que pensar?, le preguntó Kevin. Camille lo miró con serenidad. La respuesta a su pregunta. Y cerró los ojos. En la pantalla, el sistema comenzó a capturar su actividad neurológica. Los técnicos BET la convirtieron en tiempo real en el formato de emisión compatible con el campo del borde de la fractura. Besha monitoreaba los parámetros con una atención que Kevin nunca había visto en ningún científico de ninguna especie. La emisión comenzó. Durante los primeros 2 minutos, nada cambió en los sensores del borde de la fractura. El patrón continuó como siempre, constante y cíclico, 180 años de repetición. En el minuto 3, el patrón cambió. No de manera dramática. No hubo explosiones de luz ni temblores en la estructura del centro. El patrón simplemente incorporó un elemento nuevo. Una variación que los sensores identificaron como respuesta al patrón de Camille. Nina, que miraba las pantallas desde detrás de Besha, dijo en voz muy baja: «Están respondiendo». La comunicación duró 41 minutos. Durante ese tiempo, Camille no abrió los ojos ni una sola vez. Kevin no se movió del lugar donde estaba de pie. Nadie en la sala habló. Cuando Camille abrió los ojos finalmente, tenía una expresión que Kevin no podía clasificar. No era felicidad, ni miedo, ni asombro. Era la cara de alguien que ha recibido una cantidad de información tan grande que el sistema emocional todavía no sabe cómo procesarla. ¿Qué te dijeron?, preguntó Kevin. Camille tardó en responder. Cuando lo hizo en voz clara y directa, porque ese era su modo de ser, y nada de lo que acababa de ocurrir iba a cambiarlo. No son una amenaza. Son una civilización que vivía en el brazo de Perseo antes de que la fractura apareciera. Llevan 4000 años intentando comunicarse desde dentro mientras buscan la manera de revertir el proceso que los atrapó. Hizo una pausa. Y tienen la solución. La tienen desde hace 800 años, pero no pueden implementarla desde dentro. Necesitan que alguien desde fuera ejecute el proceso. Zorath habló. ¿Por qué no pudieron comunicarlo a ninguna de las 17 civilizaciones antes? Camille la miró. Porque el protocolo de comunicación que diseñaron requiere un tipo específico de arquitectura cognitiva. Una que combine lógica analítica de alto nivel con capacidad simultánea de pensamiento intuitivo y emocional. Camille miró a Kevin, luego a Nina, luego a todo el equipo. Una arquitectura que, entre todas las especies de esta galaxia, solo los humanos tienen en equilibrio funcional. El silencio fue total durante 3 segundos. Gary fue quien lo dijo. No somos la solución porque pensamos diferente. Somos la solución porque somos el único puente posible entre 2 tipos de inteligencia que de otra manera
no pueden conectarse. Sí, dijo Camille. Kevin respiró profundo. ¿Y cuál es el proceso que necesitan que ejecutemos? Camille describió lo que había recibido durante los siguientes 20 minutos, con Nina tomando notas y Gary interrumpiendo cada cierto tiempo con preguntas técnicas precisas. Era complejo. Era enorme en escala. Requería tecnología que la humanidad no tenía, pero que los Beth sí. Requería también algo que Kevin no había considerado como recurso hasta ese momento. La participación de toda la humanidad. No de 42 personas en una nave de exploración, de toda la especie. Mike, ¿cuánto tiempo tenemos para implementar el proceso? Preguntó Kevin cuando Camille terminó. 32 años, respondió ella. Si comenzamos ahora... Kevin miró a Zorath. Necesitamos llevar esto a la Tierra. Necesitamos que la humanidad sepa todo lo que sabemos nosotros. Y necesitamos que las 17 civilizaciones del Consejo apoyen el proceso. Zorath asintió. El Consejo lo aprobará. Yo me aseguraré de eso. Y la información completa, incluyendo lo que estaba en los módulos sellados y lo que Camille acaba de recibir. Todo se hace público. Todo, dijo Zorath. No puede haber más secretos a esta escala. Eso lo aprendemos hoy. Kevin Hale miró a los 41 miembros de su equipo, a los 100 científicos Beth, a la reina de la civilización galáctica más antigua del sector, y a la pantalla donde el patrón de la fractura seguía emitiendo, diferente ahora, más activo, como algo que ha esperado durante décadas y por fin sabe que la espera está llegando a su fin. Pensó en su hija de 12 años. Pensó en 8.000 millones de personas que en ese momento vivían sus vidas sin saber que el universo los estaba esperando. Y pensó en la pregunta que la fractura había estado haciendo durante 180 años. La misma pregunta que los humanos llevaban milenios haciéndose mientras miraban el cielo. ¿Hay alguien ahí afuera? La respuesta era sí. Siempre había sido sí. Y era hora de que toda la humanidad lo supiera. Kevin Hale caminó hacia el sistema de comunicaciones del centro de investigación y comenzó a escribir el mensaje más importante que cualquier ser humano había enviado jamás. No a una agencia, no a un gobierno, a toda la Tierra. Y mientras escribía, sabía con absoluta certeza que cuando ese mensaje llegara, nada sería igual. Ni para los humanos, ni para ninguna civilización de la galaxia. El lugar de la humanidad en el universo no era el de una especie pequeña y joven en un rincón olvidado del cosmos. Era el de un puente. El único puente posible entre todo lo que era y todo lo que podía ser. Y ese puente acababa de abrirse.